Y hoy vamos a estar viendo a Abraham en Egipto, ¿ok? Abraham va a ir en Egipto y de hecho esto que va a vivir Abraham de alguna manera va como a presagiar o anticipar lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel en el libro de Éxodo. Ya anteriormente hemos dicho de que Génesis es una obra junto con Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero bueno, vamos a leer lo que dice versos 10 al 20. Dice así: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces esta es la porción en la que hoy vamos a estar meditando un poco. Abraham está yendo en Egipto. Recordemos, Dios le había dicho a Abraham de que fuera ¿a dónde? Fuera a Canaán. Y en esta sección vamos a ver cómo Abraham va a hacer básicamente algo diferente a lo que Dios le había indicado que hiciese anteriormente. Ahora recordemos de que, bueno, el pastor Mario ya anticipaba el domingo anterior de que aquí estamos entrando básicamente en la historia de los inicios de Israel, ¿ok? ¿Quién es el patriarca de Israel? Abraham, y después Isaac, Jacob. Y este libro, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, que es la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, está siendo dado a una generación que va a entrar a conquistar la tierra prometida. ¿Y por qué esto es importante? Porque es lo que nos vamos a dar cuenta, que el mensaje no está simplemente en la sección que nosotros vamos a ver hoy, sino de que el mensaje en general está en toda la historia de Abraham, en esta y en las historias que están posteriores a esto que vemos aquí, todo de Abraham. Porque el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, y el pueblo de Israel, para conquistar la tierra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tener fe. Bueno, ir a conquistar, sí, ir a conquistar, pero tiene que tener fe, tiene que confiar. Y nos vamos a dar cuenta que cada vez de que no tenga fe, el pueblo, ahí pueden leer el libro de Josué y van a darse cuenta de lo que pasa cuando el pueblo no obedece a Dios, cuando sí obedece a Dios, cuando confía en Dios, cuando no confía en Dios. Y básicamente la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, cuando tú ves la obra completa, que eso lo habíamos mencionado en la introducción al Pentateuco, básicamente es un comparativo entre los patriarcas y el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra? Por incrédulo. ¿Okay? De hecho, Moisés también por eso no entró a la tierra. Por incrédulo. Cuando tú lees el capítulo 20 de Números, va a decir: no me creísteis para santificarme en medio del pueblo. Cuando él golpeó la piedra, en vez de hablarle a la roca, lo que Dios le va a decir es: no me creísteis para santificarme en medio del pueblo. Entonces tú tienes un comparativo entre los que se mueren en el desierto con los patriarcas que van a alcanzar las promesas por la fe. Porque básicamente lo que Dios le está diciendo al pueblo que va a entrar es: ¿se dan cuenta? Ellos alcanzan las promesas por la fe, ellos se quedan en el desierto por su incredulidad. Ustedes tienen que confiar. Pero lo que hay que saber es que la Biblia, o las historias en la Biblia, en realidad son si bien tienen muchas cosas, ¿no?, que se adaptan para enseñar a niños, pero trae historias muy complejas, complejas emocionalmente hablando, en la circunstancia en las que están los personajes, y nos vamos a dar cuenta que la Biblia
no siempre muestra a los personajes como superhéroes, porque por lo general cuando se enseña la Biblia a niños como que se tiende mucho a poner a los personajes como superhéroes, ¿no? Pero el detalle está en que la Biblia va a ser por lo general lo contrario. No los va a poner como superhéroes, sino que más bien va a mostrar sus falencias. Y es ahí donde justamente nosotros nos podemos identificar con los personajes. Porque lo que pasa en los personajes son cosas por las que nosotros también pasamos, ¿ok? Abraham, el padre de la fe, sí, el padre de la fe. Pero nos vamos a dar cuenta en las historias que vamos a estar viendo de Abraham que él no es ningún superhéroe. Es más, de repente nos podríamos llegar a preguntar ¿por qué Dios eligió a este tipo para que de él viniera la simiente de la mujer que va a vencer a la simiente de la serpiente? Porque hay cosas que uno va a ver de Abraham que uno va a decir, pero pues a lo mejor sí hay mejores hombres que Abraham. O incluso cuando tú ves a David, y eso es lo interesante de la narrativa, cuando empieza la historia de David, todo es bueno de David, ¿no? Él confía en Dios, él va a hacer las batallas de Dios, pero a medida que va avanzando la historia, luego te vas dando cuenta de cosas donde se va evidenciando la realidad de los personajes, ¿no? Cuando se mete con Betsabé, lo que muchos no saben, porque todos saben que Betsabé, por ejemplo, es la esposa de Urías, ¿no? Es la esposa de Urías. ¿Y quién es Urías? Uno de los valientes de David. Pero cuando tú te vas a Primera de Samuel, capítulo 23, te das cuenta, por ejemplo, de que Betsabé no solamente es la esposa de uno de sus mejores hombres, sino que es la hija de uno de sus mejores hombres, porque ella es hija de Eliam. ¿Y quién es Eliam? Otro de sus valientes. O sea, ahí le falló a dos de sus mejores amigos, los que estarían dispuestos a dar la vida por él. Pero Betsabé no solamente era la esposa de uno de sus valientes y la hija de otro de sus valientes, sino que también Betsabé era la nieta de su mejor consejero, porque es Eliam, hijo de Aitofel Gilonita. Primera de Samuel capítulo 23. ¿Y quién es Aitofel? Dice Primera de Samuel que en los tiempos de David consultar a Aitofel era como consultar a Dios. Así que si tú tienes a alguien que si lo consultas es como consultar a Dios, pues es tu mejor consejero, ¿no? Pues con la nieta de ese hombre se metió David. Así que es como una telenovela. David cuando se mete con Betsabé se metió con la nieta de su mejor consejero, con la hija de uno de sus mejores hombres y con la esposa de otro de sus mejores hombres. Y ese es David, ¿ok? El hombre conforme al corazón de Dios. Por eso te vas a dar cuenta que posteriormente en la historia Aitofel se va a poner del lado de Absalón, que va a querer matar a David, porque pues se puede intuir que quiere venganza, ¿no? Por lo que le hicieron a su nieta. Entonces, la narrativa en la Biblia, si bien a veces se quiere poner como superhombres, es compleja en las situaciones que ponen los personajes y nos vamos a dar cuenta de que lo mismo pasa con Abraham, ¿ok? Porque Abraham, como ya dijimos, es conocido como el padre de la fe. Y está en Hebreos capítulo 11 como... Algunos llaman Hebreos 11 como la galería de los hombres de la fe, ¿no? Pero vamos a ver cómo procede Abraham aquí. Y lo primero que vamos a ver es, obviamente, el primer versículo, verso 10, de lo que vamos a ver hoy. Y Génesis 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Algo que nosotros nos vamos a dar cuenta en el Antiguo Testamento es que por lo general cuando hay hambruna, la hambruna suele ser un llamado de atención de parte de Dios a los hombres. Eso lo puedes ver claramente en Levítico capítulo 26, Deuteronomio capítulo 28. ¿Okay? Y de hecho nos vamos a dar cuenta en Génesis capítulo 15, verso 16, que Dios le va a decir a Abraham, yo todavía no te voy a dar la tierra. Tú habita aquí, pero no te la voy a dar todavía. Y dice, porque la maldad del amorreo no ha llegado hasta su colmo. ¿Por qué es que Dios no le da inmediatamente la tierra a Abraham? Porque Dios está teniendo paciencia con los cananitas. Pero nos vamos a dar cuenta que Dios siempre llama la atención, no solamente a su pueblo Israel, a otros pueblos también. Dios no solamente trata con Israel en el Antiguo Testamento, eso es un error. Por eso vemos también la historia de Jonás, etc. Pero este tipo de situaciones suelen ser un llamado de atención a los hombres. Vamos a darnos cuenta de que entonces Abraham va a pasar de habitar en donde estaba a Egipto, y ese es el posible recorrido que realizó. El pastor Mario ayer comentaba acerca de cómo Abraham se movió por una ruta comercial. De hecho, este es
básicamente la misma ruta comercial, que es la continuación de la que Abraham utilizó para ir de Ur de los Caldeos hasta Canaán. Se conoce como la Vía Maris, y es una vía que en realidad va desde Egipto hasta el Golfo Pérsico en Mesopotamia. Pero bueno, él va por ese camino, y aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿No es comprensible que Abraham haya dejado la tierra por la hambruna? Porque, ¿cuál fue la indicación de Dios? Que estuviera en Canaán. Él va a ir a Egipto y no hay ninguna indicación en el texto que Dios le dice, ve a Egipto. Ahora, con uno de sus descendientes, en el caso de Jacob, Dios sí le va a decir a Jacob, sí, ve a Egipto y allá los voy a preservar. Y vemos ahí que Dios sí está dando indicaciones. Pero aquí el texto no nos da ninguna indicación de si él debió haber ido a Egipto, no debió haber ido a Egipto. Y ese es otro detalle que tú tienes que tener en consideración cuando lees historias en la Biblia. No siempre en las historias el autor te va a decir si algo es bueno o algo es malo. De hecho, te vas a dar cuenta de eso. Por ejemplo, hay una parte en donde David empieza a tener muchas mujeres. Pero la narrativa no te dice si eso era bueno o era malo. Y para saber si era bueno o era malo, tú tienes que conocer la Torá, porque en el Deuteronomio sí dice explícitamente que el rey no debía aumentar mujeres. Pero la narrativa no siempre te va a decir que si algo es malo o algo es bueno. Entonces a veces es complicado interpretar algo como bueno o malo en la narrativa, pero por lo general suelen haber pistas que te indican si lo que el personaje está haciendo debía hacer o no debía hacer. Y algo que nosotros nos vamos a dar cuenta en Génesis 26 es de que va a haber una situación semejante en Génesis 26. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, porque bueno, ella le había cambiado el nombre. Y se fue Isaac, ahora es Isaac, a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, o sea, él sigue en Canaán. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Así que si bien la Biblia no está siendo explícita en calificar la decisión de Abraham, lo interesante es ver cómo en el caso de Isaac, que estuvo en las mismas circunstancias que Abraham, Dios sí le va a decir a Isaac, no te vayas allá, sino que confía en que yo te voy a bendecir. Entonces, hay hambruna en tiempos de Abraham y muy probablemente él tiene miedo, tiene miedo de que se mueran de hambre. O si eres un cabeza de familia responsable, evidentemente te vas a preocupar si tu familia está en una situación de dificultad, pero el punto es que nos vamos a dar cuenta que el tiempo que al parecer no se indica cuánto tiempo él pasa en Egipto, pero al final él se va a tener que devolver. Él va a ir a Egipto simplemente para que hayan algunos problemas, básicamente. Así que nosotros nos vamos a dar cuenta de que al parecer el padre de la fe aquí no consultó necesariamente a Dios para saber si debía o no ir a Egipto. Y esto es importante porque si algo que vamos a ver en estas historias, y lo vamos a recalcar al final, es que si bien Abraham es conocido como el padre de la fe, esa fe tuvo o más bien el crecimiento en su fe fue un proceso. Y es ahí donde nosotros vamos a podernos identificar con Abraham, y no solamente nosotros, sino también nos va a ayudar al momento de calificar a otros. Porque después de esto, bueno, él va para allá, él tiene miedo, vamos a ver cuál es el trato que hay entre Abraham para que Abraham saliera beneficiado. Dice, y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Muy perceptivo, ¿no? Entonces él dice, bueno, eres una mujer muy hermosa, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, y nótese que no es mentira,
En la Biblia, la palabra hermana o hermano se puede utilizar tanto para personas, o sea, hermanos directos, o sea, por ejemplo, mi hermano Rodrigo, la mayoría aquí conoce a mi hermano Rodrigo, podría estar hablando mi hermano Rodrigo, que es hijo de mi madre, o también se utiliza la palabra hermano o hermanas para hablar de primos, ¿ok? En el caso de Saraí, pues se trata de eso, ¿no? De una prima. Eso lo puedes ver ahí en Génesis, final del capítulo 11, principios del 12. Dice, ahora di que eres mi hermana, lo cual no es mentira, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ahora, entonces nosotros tenemos esta situación. Abraham tiene miedo, siendo que Dios le había dicho, quédate en Canaán. Abraham tiene miedo, pero llega a Egipto y pues básicamente está con la misma preocupación, ¿no? O sea, bueno, allá me iba a morir de hambre, pero aquí me van a matar. ¿Por qué? Por causa de mi mujer. Así que hagamos el trato. El siguiente trato es, pues básicamente no digas que eres mi esposa y así no me van a matar. Porque pues, bueno, si eres hermosa, que ahora que lo nota, ¿no? Eres hermosa, entonces no hacer que para poderse quedar contigo me tengan que quitar la vida. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, entonces no se equivocó Abraham. También le vieron los príncipes de Faraón, que básicamente la palabra que se tiene aquí por príncipes está hablando es una palabra genérica para hablar de líderes o funcionarios. Y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Básicamente esto vendría a ser como un pago, ¿no? Por esta mujer. Dios va, y esto es lo interesante, ¿ok? Dios está permitiendo que Abraham sea bendecido, porque de hecho se va a ir de Egipto ¿cómo? Con muchos bienes, ¿no? Que una vez más, la otra característica en la narrativa, igual no me voy a detener en esto porque no es clase de narrativa, pero lo que hace la narrativa es de que crea contextos que posteriormente se repiten. A veces eso cambia y hay giros en las historias posteriores. Vamos a darnos cuenta que lo mismo va a ocurrir ¿con quién? Con Israel. ¿Cómo se ve de Egipto? Con bienes, Faraón le va a dar todas estas cosas. Y también nos vamos a dar cuenta que aquí también hay plagas. Pero el punto es, Dios está bendiciendo a Abraham y Dios está bendiciendo a Abraham a pesar de quién es Abraham, ¿ok? Es un acto de misericordia, ¿ok? Porque no necesariamente podríamos decir de que Abraham está haciendo lo mejor aquí, pero el punto es, su mujer va a ser entregada a Faraón. Y espero que te imagines un poquito la escena. Entonces, tú llegas huyendo con tu esposo de una hambruna y tu esposo te propone, mira, para que a mí me vaya bien, porque el punto es que a mí no me maten, porque pues a ella no le iban a matar, porque pues muerta no sirve como esposa, o sea, y la quieren como esposa, así que a ella no le iban a matar, a quien la van a matar es Abraham. Así que hagamos esto y al final el beneficio es ¿para quién? Pues para Abraham, porque pues Abraham se va a ir. Imagínate como esposa, tu esposo te pone este trato y de repente ves que le empiezan a dar un montón de cosas. Asnos, camellos, vacas, que si bien a lo mejor hoy en día tú no quisieras que te den vacas y asnos, pues tradúcelo en dinero, ¿no? Y aparte le dan criadas. Así que aparte que te entrega, se va con otro montón de mujeres, ¿no? Básicamente. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver en el resto de la historia? Vamos a ver cómo Dios actúa de manera misericordiosa en aquellos que Él ha llamado, a pesar de quiénes son aquellos que Él ha llamado. Porque después en la historia vamos a ver que la solución se da no porque Abraham dice, no, ¿sabes qué? Voy a volver, vamos a aclarar las cosas, ¿sabes qué? No, si es mi esposa, si es mi mujer, las cosas, tuve miedo.
No, más bien Dios va a actuar, Dios va a intervenir. Y vamos a darnos cuenta que por la intervención de Dios, entonces ahora Sarai va a ser libre. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, ¿estaba bien que Faraón se llegara a una mujer que no era la suya? No. Y al parecer Faraón lo va a entender. De hecho, este es un comparativo también. Aquí Faraón está recibiendo plagas y entiende al parecer a la primera, ¿no? Posteriormente en Éxodo, ¿Faraón entiende a la primera? No. Entonces, bueno, para que entendamos que en la narrativa siempre hay comparativas entre personajes. Y el punto es, aquí en este punto, el dirigente de Egipto va a recibir las plagas y él va a entender de que Dios le está llamando la atención. Aquí hay algo que está mal. Y en ese aquí hay algo que está mal, va a salir a la luz de que al final Sarai es mujer de Abraham. No es simplemente su prima con la que llegó a vacacionar, es su mujer. Y él se va a dar cuenta que ha hecho algo malo, ¿no? El aspecto irrevocable de la promesa de Dios a Abraham puede verse en el hecho de que Dios intervino para librar a Sarai del peligro en que Abraham la había puesto. La promesa de Dios no iba a ser frustrada por la insensatez humana, aun cuando la insensatez hubiera sido cometida por aquel que había recibido la promesa. Eso es lo que nosotros vemos en la historia humana. O sea, Dios va a ser fiel a su promesa a pesar de nuestra insensatez, de tu insensatez y de mi insensatez. Y eso no justifica mi insensatez, eso no significa de, bueno, no importa, al fin y al cabo todo salió bien. No. Vemos la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios en hombres insensatos. Es uno de los problemas de ver las historias bíblicas simplemente como superhombres, ¿no? O sea, en la Biblia tú encuentras personas como tú y como yo. ¿Cómo como tú y como yo? Pues insensatos, que la riegan, que hacen cosas que están mal, y cómo Dios, a pesar de cómo somos, Él interviene y actúa en su misericordia. Y Él va a ser fiel a su plan, ¿ok? De este hombre y de esta mujer, en ellos serían benditas todas las que... todas las naciones, todas las familias de la tierra. De él iba a venir la simiente de la mujer que va a vencer a la simiente de la serpiente. Y los planes de Dios no se van a frustrar. Eso es algo que vas a ver constantemente en las historias. Es como Sansón, dice la historia de que Sansón hizo todo lo que no debía hacer. Pero al principio de la historia dice que Dios lo levantó para derrotar a los filisteos. ¿Sabes cómo murió? Derrotando a los filisteos. Los planes de Dios no se frustran. En todo caso, él quedó mal, pero los planes de Dios nunca se van a frustrar. Y aquí vemos cómo Dios está actuando a pesar de la insensatez humana. ¿Por qué dijiste, le dice Faraón a Abraham, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Y si hay lo que nosotros vemos es que la vida sin Dios es peligrosa porque carece de protección. Eso dice Allen P. Rose. Vemos la protección de Dios, vemos cómo Dios está guardando a esta pareja, vemos cómo Dios los está preservando, y vemos también al Padre de la fe. Porque bueno, ya terminamos, ¿no?, los 10 versículos, así que ¿qué más le vamos a rascar? Bueno, es aquí donde quiero que meditemos un poquito, porque creo que la historia y todas las historias que vamos a ver de Abraham van apuntando a algo, y es justamente cómo este hombre va a llegar a ser aquel que sacrifica a Isaac. Pero eso es muchos capítulos después, o por lo menos algunos capítulos después. Pero cuando inicia la historia tenemos a este hombre. El pastor Mario decía, bueno, Abraham era pagano. Tenemos a este hombre pagano que sale de Ur de los Caldeos. Vemos a este hombre pagano que conoce al Dios verdadero por la misericordia de Dios, porque no lo tomó Dios por ser un bueno, un moralista. Vemos cómo, a pesar de que Dios llama a este hombre sigue con miedos y temores. Entonces Dios le dice, quédate en esta tierra. Sí, pero se va donde pues Dios no le ha dicho que vaya. Se va a Egipto.
y se va a Egipto para luego comprometer a su mujer e intercambiarla como objeto. Y después se vuelve y pues no terminó haciendo las cosas bien, pero igual termina bendecido. Vamos a darnos cuenta, historias posteriores, de que él va a volver a la tierra. Y si nosotros nos quedáramos aquí y no hubiera nada más por seguir leyendo, simplemente nos quedaríamos con la pregunta: ¿y por qué Dios tomó a este hombre? ¿Y qué tenía él de especial para que Dios lo tomara o le eligiera? Y la respuesta es: no tiene nada especial. Es simplemente la misericordia de Dios. Pero lo que vamos a ver es que el Nuevo Testamento va a decir que los creyentes o los verdaderos israelitas, va a decir Gálatas, que Romanos capítulo 2, versos 28 y 29 va a decir de que el verdadero judío no es el que lo es exteriormente, sino el que lo es el interior, en el interior, ¿no? Porque tiene la circuncisión del corazón. Y Gálatas 3 va a decir de que son hijos de Dios los que tienen la fe de Abraham. Pero pregunta, ¿cuál fe? ¿La fe del capítulo 12, versos 10 al 20? ¿Sí me explico? Porque aquí tú ves a un hombre de fe. Tú no ves a un hombre de fe. Y es que el problema es juzgar a Abraham simplemente por esta parte. Pero nos vamos a dar cuenta que, al igual que en la Biblia encontramos historias, porque eso es importante, el 40% de la Biblia son historias, y a Dios no le interesó hacerlo de otra manera, sino así. Es un 30% poesía, 40% narrativa, 30% literatura discursiva. Y aunque algunos quisieran agarrar la Biblia como otra cosa, no, dame 5 consejos prácticos para resolver mis finanzas. Bueno, a Dios no le plació escribirlo así. ¿Ok? Dios puso esas historias. Y es en esas historias donde entonces nosotros realmente podemos hacer una comparativa. Porque a pesar de que Abraham empieza así, la historia de muchos de nosotros también es así. O sea, Dios nos llama y queda todo resuelto desde un principio. ¿Ya eres el creyente ferviente que debes llegar a ser? No. ¿Siempre confías a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? No. Por eso lo importante es ver también la historia completa y lo que Dios va a hacer en este hombre. Entonces vamos a hablar de la fe como un proceso. Obviamente hay un momento en tu vida, sí hay un evento en donde tú tienes fe. Pero esa vida de fe es un proceso, es una historia que tú también puedes vivir con Dios, como los personajes en la Escritura lo viven con Dios. Dice, por tanto, Romanos capítulo 4, verso 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Entonces, a ver, no creo que aquí todos tengamos, o sea, si nos hacemos una prueba de ADN, todos tengamos de alguna manera raíz judía. Así que evidentemente no está hablando de Él es nuestro Padre étnicamente hablando, sino de que está hablando de que Él es nuestro Padre por la fe, ¿ok? Si bien luego hay algunos que andan buscando si son judíos, ¿no? Ay, si tu apellido termina con EZ, muy probablemente tengas un pariente judío. Bueno, aquí no es el punto, no es judío el que lo es exteriormente, va a decir Pablo, sino el que lo es en el interior, ¿ok? Porque si no, pues, ¿cómo? Exactamente, judíos por adopción, exactamente. Entonces, tenemos aquí que de la fe de Abraham, pero vemos de que Abraham no siempre lo vamos a ver confiando en Dios en todos los sentidos. Confía en Dios en ir a la tierra, pero de repente vemos como que pues titubea, y no solamente él. Isaac también vamos a ver que va a titubear de repente. Jacob vamos a darnos cuenta que también va a tener sus detalles, pero por lo general en las historias van a haber momentos determinantes en donde al final esa fe va a ser probada, y es lo que vamos a ver ahorita. Gálatas capítulo 3, versos 6 y verso 7 y verso 9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, ¿ok? No los étnicamente hablando, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, los que tienen la fe de Abraham.
Mire Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y ahorita vamos a estar viendo en una línea de tiempo muy sencilla, la verdad, esto que te está diciendo Gálatas, Hebreos, Romanos. Porque, bueno, Hebreos hace mención nada más del hecho de que salió de su tierra, así que a lo mejor y nada más por esa fe hace referencia, ¿no? Pero Hebreos no solamente va a hablar de la fe de Abraham para salir de Ur de los Caldeos e ir a Canaán. Unos versículos más adelante también va a decir, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Que es preciosa esa escena en donde Isaac va a ser sacrificado, porque y miren, ahí es cuando uno ve que la Biblia es literatura inspirada por Dios, porque hay tantos detalles que no pudieron haber sido solamente una casualidad. Más adelante, cuando avanzamos en la historia, nos vamos a dar cuenta que el lugar en donde Dios da un sacrificio en sustitución de Isaac, de ahí viene Jehová Jireh, Jehová provee o Dios provee. No es que Dios provee todo lo que a mí se me antoja, no, es que Dios proveyó un sacrificio en lugar de. Ese es el mismo lugar en donde, ¿sabes quién va a morir? Cristo, en el lugar en donde Dios suplió un sacrificio en lugar de. Pero bueno, por la fe Abraham cuando fue probado, entonces no es simplemente la fe porque dejó Ur de los Caldeos y se fue a Canaán, sino que en algún momento de su vida Abraham fue probado en su fe. Y déjame que te digo algo, si tú eres creyente, en algún momento de tu vida, a cada quien le toca diferente, a cada quien vive distintas circunstancias, pero si alguien es creyente, ¿sabes lo que va a pasar tarde o temprano? Tu fe va a ser probada. Porque al final se tiene que evidenciar quién es quién. ¿Ok? Eso tú lo ves en el Nuevo Testamento. Pero mira los dos pasajes. Tenemos el pasaje de Hebreos 11:8 que dice que por la fe Abraham dejó su tierra y fue a Canaán. Pero luego va a decir de que por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y va a decir Hebreos de que él confiaba en Dios al punto de creer de que incluso Dios era capaz de resucitar a Isaac de entre los muertos y que por eso lo sacrifica. Porque si Dios dijo, de él te voy a dar descendencia, entonces, bueno, si lo tengo que sacrificar, ¿cómo le va a hacer Dios para que haya descendencia de él? Bueno, entonces tengo que creer que de alguna manera Dios lo va a resucitar, y es lo que va a decir Hebreos, y que creía que Dios era poderoso para resucitarlo entre los muertos. Pero desde que él sale de Ur de los Caldeos hasta que su fe es probada, ¿sabes cuánto tiempo pasó? Aproximadamente 40 años, aproximadamente. Entonces, no estamos hablando simplemente de un evento. ¿Sí me explico? Es más, yo ni siquiera tengo los años que pasaron desde que salió de los Caldeos hasta que fue probado. Pero, ¿saben algo? Esto nos dice la forma en la que Dios trata con... Y Abraham no es el único caso. Nos vamos a dar cuenta que hay muchos personajes en el Antiguo y en el Nuevo también, que vamos a ver que hay un proceso con ellos. Y de que hay un momento determinante en donde algunos son probados y se evidencia lo que hay en ellos. Y si nosotros volvemos a leer, por ejemplo, cuando dice Hebreos 11:17, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y después Pablo va a utilizar este argumento para decir cómo es por la fe, no por las obras. Porque si fuera por las obras, ¿ustedes creen que Abraham se hubiera salvado? ¿Verdad que no? Ya vimos esa historia de él. Dwight L. Moody dice, la fe acepta sin condiciones lo que Dios ha dicho. Si Dios lo dice, la fe dice, lo creo. La fe dice a eso, amén. Pero cuando dice que su fe le fue contado por justicia, en ese proceso que nosotros pusimos, la fe le fue contado por justicia ocurre más o menos aquí, a la mitad de esos 40 años. Eso lo vamos a ver más adelante, no me voy a meter en ello. Pero resulta que la Biblia dice que la fe le fue contada por justicia, va a ser unos capítulos más adelante. Pero a pesar de que le fue contado por justicia, de todas maneras esa fe tuvo que ser, ¿qué? Probada, ¿no?
Y lo que nosotros leímos se encuentra acá. Génesis 12, 10 al 20. Así que estamos más o menos al inicio de esta historia, este proceso que Dios tuvo con Abraham. A la mitad de esa historia vemos de que la Escritura va a decir que su fe le fue contada por justicia. Pero ¿sabes lo que ocurre después de que la Escritura dice que su fe le fue contada por justicia? Esta historia va a volver a ocurrir. Eso es lo que tú vas a ver en Génesis capítulo 20. Y ya no se la va a ofrecer a Faraón, se la va a ofrecer a unos cananitas. Y adivina qué es lo que va a hacer Abraham. Va a decir, ella es mi hermana. Ella no es mi esposa. Así que uno diría, bueno, pues si a Abraham le fue mal en esta ocasión con Egipto, de seguro aprendió la lección. No me acuerdo quién dijo de que el ser humano es el único animal que cae 2 veces en el mismo hoyo. Y que obviamente el ser humano no es un animal. El que lo dijo obviamente no lo está diciendo de forma teológicamente correcta. Pero el punto es, ¿este hombre sigue teniendo problemas o no sigue teniendo problemas? ¿Verdad que sigue teniendo problemas? Y eso es lo más semejante a la vida cristiana. ¿Ok? Y no estamos queriendo decir simplemente bueno, pues no pasa nada. No, mira, ¿sabes qué? Todo pecado trae repercusiones en la vida del creyente y no creas de que no hay consecuencias. Por supuesto que hay consecuencias. De hecho, en la misma narrativa nos vamos a dar cuenta cómo las cosas que algunos personajes hacen tienen consecuencias y muy evidentes en el resto de sus historias. Pero el punto es darnos cuenta de que cuando la Escritura dice por la fe de Abraham, no es porque Abraham siempre fue un hombre con toda la fe del mundo, sino porque el texto lo está diciendo en el sentido de lo que Abraham, o más bien en la fe que Dios llegó a crear en Abraham, por todo el proceso que tuvo. Porque su fe le fue contada por justicia y hasta el final nos vamos a dar cuenta cómo Dios, la Biblia no es exhaustiva en todo lo que ocurre en la vida de Abraham, pero llega al punto en donde él es capaz de ofrecer ¿a quién? A su hijo. Si tú nada más te quedaras con el capítulo 12 al 20, tú dirías, este hombre, con esa fe que tiene, de seguro que es capaz de ofrecerle a Dios a su propio hijo. ¿Verdad que no? Entonces, el problema es de que si nosotros vemos de que Dios tiene un proceso en Abraham, vamos a darnos cuenta de que Dios tiene un proceso también en distintos personajes, Isaac, Jacob. De esa misma manera tenemos que entender de que Dios trata contigo y conmigo. Y recapitulando lo que hemos visto, podemos decir de que Abraham estuvo dispuesto a abandonar la tierra que Dios le prometió. O sea, no creyó a Dios ahí. Abraham estuvo dispuesto a comprometer el bienestar de su mujer con tal de alcanzar un beneficio personal. ¿Estaba confiando en Dios ahí? No. Si no hubiera sido por el actuar de Dios en su misericordia, no hubiera terminado de manera, todo hubiera terminado de manera trágica. Sarai violada constantemente por Faraón, porque básicamente iba a venir a ser parte de su harén de mujeres. No creamos de que simplemente iba a ser la faraona, no. Es una más entre el grupo de mujeres que Faraón tenía. Todo hubiera terminado de manera trágica si no hubiera sido por el actuar de Dios, no por el superhéroe Abraham. Pero Dios tomó a este hombre que no tenía nada de qué estar orgulloso y Dios lo fue transformando al punto en el que cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, él dice, sí, voy a entregar a mi hijo. Pero ese es un proceso. Es algo que Dios, y de la misma manera Dios está trabajando en ti, Dios está trabajando en mí. Hay cosas que de repente nos damos cuenta, yo creí que esto ya lo había superado, pero pues otra vez tengo que volver a ajustar. Y entender este tipo de cosas afecta no solamente cómo debemos entender la historia de Dios con nosotros, sino también cómo nosotros debemos ver a los demás, porque la pregunta es, ¿cómo sueles ver tú a la gente? ¿Solemos calificar a la gente
y me refiero a los creyentes porque obviamente solamente está en este proceso aquel que es creyente, no un inconverso. ¿Sí me explico? O sea, me refiero a creyentes. Cuando tú ves a la gente, los ves como alguien que está en ese proceso, en el laboratorio de Dios. Porque créanme, yo he escuchado a personas que desechan a otros con mucha facilidad, simplemente, este ni es cristiano. Este es un no sé qué, de seguro. Tantas cosas que se escuchan. A ver, y no lo digo aquí, estoy hablando de la iglesia en general, de la iglesia del cuerpo de Cristo, iglesia universal. A veces puede ser incluso de líderes a la grey. Cuando la grey no ha llegado al punto en donde el líder cree que debería haber llegado, entonces el líder se siente frustrado y entonces empieza a menospreciar a estas personas. O a veces la misma grey al líder, no entendiendo de que pues ese también está en un proceso, etcétera. Y algo que vemos en el Antiguo Testamento con muchos personajes es lo que dice Peter Gentry. Dice, ellos eran ejemplos de fe, no de moralidad. No estamos diciendo que la moralidad no importa, ¿ok? Porque cuando actuaban de manera inmoral había consecuencias, ¿ok? No es que no había consecuencias, pero Dios en su misericordia está tratando con estos hombres, está tratando con nosotros. Así que cuando tú veas a alguien, intentemos, me incluyo, porque créanme que esto primero yo me lo tuve que introspeccionar y yo mismo analizar, yo estoy haciendo esto en esta área con quien sea. ¿Sabes qué? Si tú ves algo en tus líderes, ora para que Dios siga haciendo su obra en tus líderes. ¿Ok? Tus líderes no son mejores que Abraham. Y están en un proceso. Ora por ellos. Y no creas de que, bueno, voy a orar por ellos. Entonces, lo que hagan está bien, ¿no? O sea, lo que hagan está bien. No creas que lo que hagan está bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando David, siendo el dirigente de Israel, y eso es una vez más narrativa, historia, cuando David, el dirigente de Israel, pecó, ¿sabes quién trató con él? ¿Quién trató con él? Dios trató con él. Entonces, si nosotros estamos en una teocracia y es Dios el que gobierna sobre nosotros, no creas que el que hace bandidencias se escapa del control y el dominio de Dios. Ora, porque a lo mejor él está en un proceso y en algún momento se va a arrepentir y las cosas van a empezar a marchar mejor, pero si no, ¿sabes quién va a tratar con él? Dios. Él también está en el taller. ¿Ok? Ahora, ora para que Dios siga haciendo su obra en tu familia. A veces esto se puede también pasar a la parte de la familia. A veces hay frustraciones de, ¿por qué mi hijo no tal cosa ya? Pues mira, solamente acuérdate de tu juventud y reflexiona si realmente siempre fuiste quien debiste haber sido. Si tus hijos son creyentes, ellos también están en el taller de Dios. Y si algún hijo no se va a escuchar la transmisión, pues es muy sensato de tu parte que entiendas de que tus padres también están en este proceso y Dios está obrando en ellos. Ora para que Dios siga haciendo su obra con la persona que te cuesta, ¿ok? Porque aquí hay de dos. O hay alguien que te cuesta o tú eres el que le cuestas a alguien más. Que suele ser por lo general siempre las dos, ¿no? Porque a alguien le debemos de costar y a alguien siempre nos cuesta. Pero ¿sabes qué? Intenta ver a esta persona, si es creyente, porque una vez más, esto no aplica para inconversos, intenta verlo a la luz de la obra que Dios está haciendo en él, ¿ok? No simplemente lo deseches así por así. Porque yo no sé tú, pero yo hubiera desechado a Abraham con esta historia si fuera lo único que yo tuviese. O sea, el tipo trata a su mujer como un objeto, es un cobarde, y podríamos decir un montón de cosas que habría que ver qué habríamos nosotros hecho en ese caso. Pero el punto es, a primera instancia leemos la historia y no nos gusta quién es Abraham. Pero él va a ser el hombre que va a estar dispuesto a entregar a su hijo. Y en el lugar en donde él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo es el lugar en donde Dios puso
proveyó del sacrificio para que alguien muriera en tu lugar por tus pecados y por mis pecados. Así que ora también para que Dios siga haciendo su obra en esta persona. Y es más, si puede ser parte en la vida de alguien, sélo. Y ora para que Dios siga haciendo tu obra en ti. Porque tu historia y mi historia también es así a veces. Y necesitamos la misericordia de Dios para que a pesar de nuestra insensatez, Dios actúe, Dios intervenga en la historia. Y entonces las cosas no terminan de una manera trágica. Porque si todo dependiera de ti y de mí, pues en realidad a lo mejor algunos ya estaríamos hasta muertos. Como Filipenses capítulo 1:6 dice, estando persuadidos de esto, o sea, convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que acompáñenme a orar, mis amados hermanos.